Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo están, amados hermanos Ana Claudia? Bueno, Arina, bueno, así más tranquilos. Vamos a continuar estudiando la lección. Estamos estudiando el libro de consolidación eh, 2 sobre la fidelidad de un hijo de Dios. Amén. La fidelidad de un hijo de Dios. Amén. Estamos estudiando de cuánto uno tiene que sumergirse en el conocimiento del Evangelio para poder ser fiel. Las personas pueden ser fieles a su manera, pero van a fallar. Veamos pues a los que son feligreses de los santos, de los ídolos, ¿no? Ellos son fieles, hermanos, fieles, fieles. Ellos defienden a sus ídolos, los defienden. Ellos van a sus reuniones eh, muy fielmente. Pero como lo hacen a su manera, cometen grandes errores, ¿no? Tremendo. Todas las sectas, especialmente las sectas, instruyen a esclavitud y la mayoría de personas que hacen esas cosas lo hacen por miedo a los que lo dirigen, más que por amor, sino es por miedo. Pero la palabra de Dios en el Evangelio, los hijos de Dios hacen y crecen en el Evangelio por una sana voluntad que nace del Espíritu Santo, ¿no? Nace del Espíritu Santo del Señor. Si alguien desea hacer preguntas, lo puede hacer libremente, ¿no? No hay ningún problema. Amén. Hemos estudiado sobre el amor a la palabra de Dios, la fidelidad a la palabra de Dios. Sabemos que Dios es fiel, Él es fiel, pero no fiel a nosotros, Él es fiel a su evangelio. Y aquel que esté guardado por el evangelio gozará de la fidelidad de un Dios todopoderoso. Amén. El Señor Dios poderoso es Cristo, justo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy día vamos a estudiar, deposita tu confianza en Dios, Proverbios capítulo 3, del 5 y 6, vamos a empezar el día de hoy. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Les pediría si pueden ponerse más aquí para poder pasarles el micro y poder las lecturas. Acá también. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. La palabra de nuestro Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice el Señor, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza a Cristo, Él va a enderezar nuestras veredas. Estamos en Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Glorioso Señor. La palabra fiarse viene del hebreo batak. Batak, B grande A, T, A, K, J, batak. Esta palabra batak significa no solamente fiarse, sino significa refugiarse. Refúgiate en Jehová de todo tu corazón. Refúgiate en su palabra y no serás avergonzado. En su palabra, dice la palabra del Señor, en Él. También está relacionado la palabra fiar a los términos confiar, ¿no? Confía en Jehová, de todo tu corazón en Él y no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en Él, apóyate en Jehová de todo tu corazón, también significa fiar. Asegurar, apoyar, esperanza, ten tu esperanza en Él de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia
prudencia. También abraza el término espera en Jehová, también es espera en Jehová. También dice ten paz y tranquilidad en Jehová. También hace referencia a eso. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces esta palabra fiarse es bien profunda, ¿amén? No es como a veces la leemos, siempre es más profunda. Entonces, eso indica, habla mucho de la fe, porque no puedes apoyarte si no tienes fe. No puedes confiar en alguien no te sientes seguro. Nunca confíes en el hombre, confía en Jehová tu Dios. Confía en quien no ves. Como viendo al invisible, camina en tus caminos y estarás tranquilo. Confíate en Él. Ya no estés torturándote, preocupándote, tensionándote, porque te va a dar serios problemas, ¿no? A veces los hermanos que tienen negocio, no hay cliente, no hay cliente, están que se chequean, que le late el ojo, ya me late el ojo, no hay clientes. ¿Qué haces tensionando tu cuerpo? Amén. Mejor confía en la gracia de Dios, sé paciente y busca estrategias para poder hacer riquezas también en tu trabajo. Sé paciente y busca estrategias también para ganar tu familia para Cristo. Hay personas que también quieren ganar su familia para Cristo y también hasta derrame les ha dado. Es terrible. Quiero convertir a mi familia, quiero convertir a mi familia. ¡Ah! Torcidos. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Porque ellos piensan que la conversión de su familia está en ellos. Ellos no van a poder convertir a su familia. Es el Espíritu Santo. Es Él. Que mi familiar es así, que mi otro familiar es allá, y comienzan a tensionarse. Nosotros hemos visto testimonios tremendos. Amén. Tremendos testimonios del favor de Dios. Hijos que están perdiendo. Y los padres empezaron a orar, ayunar, vigilar, arrepentirse. Y luego los hijos volvieron a Cristo. Amén. Y ahora son grandes ministros de Dios. Todo eso es, ¿cómo lo logro? Jalando de las orejas, trayéndolo a la iglesia. No, mi hermano. Oración, ayuno, arrepentimiento. Cuando tu familia ve a Cristo a través de ti, ellos van a sentir el temor del Señor en sus vidas. Pero si no ven a Cristo a través de ti, vas a tener serios problemas. Tienes que confiar en que tú tienes que morir a ti mismo para que Él viva a través de ti. Muere a ti mismo, tienes que morir a ti mismo para que Él viva a través de ti. Para eso tienes que confiar en Él, no ciegamente. Repito, no confíes ciegamente, no te fíes ciegamente, sino fíate con el conocimiento del Evangelio. No seas como otros, ¿no? Yo tengo fe, tengo fe, tengo fe, ¿qué va a pasar? Tengo fe, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿En qué te estás amparando? ¿En qué te estás amparando? Yo tengo fe que me va a ir bien en mi matrimonio. Y tienes tu fe. Pero ¿cuáles son los versículos que te amparan? ¿Cuáles son los versículos que sostienen esa fe? ¿En quién te estás refugiando? ¿En tu propio entendimiento y tu propia fe? Efectivamente que no. Amén. No es en tu propio entendimiento, es en la palabra de Dios. Tú tienes que tener ahí en tu corazón los versículos. Y si no sabes qué versículo te va a amparar, pregúntanos, estamos para ayudarte. Pastor, tengo esta intención de guardar esta parte de mi vida en el camino del Señor. Entonces, pero no encuentro un versículo apropiado. Entonces, nosotros te vamos a ayudar a encontrar ese versículo y lo tengas ahí como sustento, como fortaleza. Pero más que eso, es un versículo que va a amparar tu corazón. Como dice la palabra, te vas a fiar de Jehová de todo tu corazón, completamente. Hay personas que caminan en la calle teniendo miedo que Satanás los golpee, los derribe.
Y así caminan, teniendo miedo al demonio. Y por ese temor abren puertas. Pero hay personas que nosotros que tenemos entendimiento del Evangelio, sabemos que la única forma de cuidar nuestros caminos para que Satanás ni las huestes de maldad nos derriben es una vida en arrepentimiento y en santidad conforme al corazón de Cristo. Esa es la única forma que nosotros podemos guardarnos en arrepentimiento y en santidad. Y el enemigo no te va a tocar. Pero si usted, mi hermano, mi hermana, tienes vida doble, estás teniendo vida doble, haces lo que quieres, haces lo que te parece, eres desobediente y no buscas del Señor tu Dios, entonces evidentemente que el enemigo va a venir por las puertas que estás abriendo y y te va a derribar. Hermanos, si tú abres puertas al enemigo, entonces él te derribará. Pero si tú abres las puertas de tu corazón al Evangelio de Cristo, lo lees fervientemente, meditas en su palabra como hoy lo estamos haciendo entre hermanos en comunidad, a través de este video también lo vuelves a estudiar, te guardas en el Señor y el Señor va a enderezar tus veredas. Ya no vas a estar como ellos, esas personas que dicen conocer al Señor, pero que no lo conocen, caminan como ciegos. Amén. Y, y les pasan cosas terribles. Versículo 6, reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce el Evangelio de Cristo en todos tus caminos, en todas tus áreas. Tú de repente solamente quieres que el Evangelio te bendiga a través de tu corazón y tu familia, pero no a través de tus finanzas. De repente eres que el Señor quiere que te bendiga a través de las finanzas, pero no a través de tu corazón. ¿A qué se refiere, pastor? Casos y casos te voy a mostrar. Primero, hay personas que se consagran al Señor, predican el Evangelio, predican a su familia, quieren que el Señor los bendiga, pero no cumplen su mayordomía. La única forma de que el Señor guarde y unja tu mayordomía es, primero, con un corazón arrepentido y segundo, cumpliendo con tu mayordomía, porque ahí es donde el Señor te protege. ¿Cuántos testimonios y hermanos que empezaron a cumplir su mayordomía y el Señor les ha cuidado su economía? Hermano, yo te doy por testimonio. El Señor permite que haya provisión. Tú ya no caminarás desesperado. Estarás confiado en que tú has bendecido también al Señor, le has dado lo que parte de lo que Él te ha bendecido conforme a la palabra de Dios. Y el Señor no te va a hacer faltar. El Señor te va a proveer. Pero sí, a las personas que yo he visto, te digo por la experiencia en el ministerio, que no han estado cumpliendo con su mayordomía, es que es así, les han asaltado, les han robado, les han quitado, el negocio no le ha ido bien y tantas cosas más. Y están terriblemente mal. ¿Por qué? Porque no cumplen su mayordomía. Está escrito así, hermanos. También pasa. Entonces esas personas quieren que solamente el Señor los bendiga por su corazón. Ellos predican y todo eso, pero no, con mi mayordomía, yo no entro en la mayordomía, yo no diezmo, yo no ofrendo, yo solamente soy de corazón. Solo soy de corazón, dice. Hay otro caso. Hay otro caso, personas que son inconversas, y ellos cumplen su mayordomía en iglesias. Ellos diezman y ellos ofrendan, pero no congregan. Ellos saben y a través de ese misterio sus negocios prosperan, crecen. Pero cuando he tenido la oportunidad de toparme con esas personas, yo les he dicho, tú puedes diezmar, puedes ofrendar en cualquier lugar. El Señor, por su ley general, va a darte provisión a tu negocio y no te va a faltar.
Pero la vida no depende de eso, la vida depende de aceptar a Cristo, porque tú puedes estar recibiendo los beneficios de la ley, pero no de la salvación. Es distinto, hermanos. No se confundan. Existen los beneficios de la ley. Tú dale al pobre y el Señor te bendecirá, te quitará las maldiciones. Tú diezma, ofrenda, y el Señor te va a prosperar económicamente, te va a bendecir, te va a prosperar. 100% seguro, te va a prosperar. Pero estas personas hacen eso, pero no congregan, no creen en Cristo y no recibieron su evangelio, porque ellos solamente quieren dinero. Y yo les digo, dinero solamente está en la gracia, dinero solamente está en el beneficio de la ley, pero no está en la salvación. Si alguien ama a su familia, su alma, recuerda siempre que la salvación está en la obediencia al Evangelio, en el arrepentimiento. Obediencia al Evangelio y en arrepentimiento. Y en esa obediencia, los hermanos que van a tener la paz del Señor y van a crecer también espiritualmente y van a crecer materialmente. He conocido personas que no congregan, pero diezman, no congregan, diezman. Sus matrimonios pasando pruebas terribles. Están pasando pruebas terribles con sus hijos, con su economía, la enfermedad, de una enfermedad a otra enfermedad. Es terrible, hermanos. Pero cuando uno ya empieza a entender ese misterio, primero del arrepentimiento, la obediencia, para mantener, sostenerse en la gracia para salvación, y luego la obediencia al Evangelio, comienzan a su mayordomía y el Señor los bendice. El Señor comienza a enderezar todas tus veredas. Amén. Otros quieren que el Señor los bendiga por el corazón, por las finanzas, pero no por su salud, porque ellos mismos comen cosas que les hacen daño, se sacian con cosas que no es bueno para su cuerpo, y el Señor, como dice su palabra, aquel que destruye el templo, Dios lo destruirá. Y como estás, que dale a tus riñones. Exceso de gaseosas, exceso de harinas, azúcar. Estás que dale y dale, daña ese cuerpo y Jehová te destruirá. O sea, quieres que el Señor te guarde por otras cosas, pero no por tu salud. Cuida las áreas de tu vida, todas las áreas. Por eso dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. En tu corazón personal, en tu familia, en tus finanzas, en tu profesión, en tu empresa, en la gran comisión, en la predicación del Evangelio, en la obediencia al Evangelio, hermanos, en el cuidado de tu cuerpo, en tu salud. En esas áreas cubre con el Evangelio y vas a estar tranquilo. Vas a estar tranquilo. El Señor te va a prosperar. No seas, no cometas el error como algunos, ¿no? No cometas el error como algunos. Pero les cuesta aprender, les costó aprender, hermanos. Ahora ya se han ordenado. Como les conté el testimonio de un varón, hermano en Cristo, que congregaba en una iglesia y quería trabajo y quería dinero para juntar porque tenía unos objetivos. Y le salió un trabajo en un antro, así donde hay prostitución, homosexualismo. Y él dijo, solamente quiere trabajar. Él va a ir a trabajar nada más y luego se va a ir. Va a hacer su función y se va a ir. Pero pregunto, ¿ese es un trabajo para un hijo de Dios? ¿Trabajar en un antro? No. Entonces no supo entender. No, ahí sí no quería él que entre el Evangelio. Él no quería que entre el Evangelio ahí, en su área laboral, ¿no? ¿Y qué pasó? Lamentablemente, un día estaba saliendo de su trabajo, le agarraron como 5 delincuentes y le dieron una paliza, como dicen, de padre y señor mío. Le dieron de alma. Ya cuando fue a su casa, todo golpeado, terriblemente golpeado, se echó en su cama dolorido, recién ahí reaccionó. Creo que no debió trabajar ahí, decía. Recién ahí, hermano. Pero a veces son las personas así.
Deja que el Evangelio entre, que fluya el aceite del Evangelio, el aceite de la unción del Evangelio en todas las áreas de tu vida, hermano, en toda hermana, en todas las áreas de tu vida. Cuida a tus hijos con el Evangelio. No, yo sé cómo lo cuido. Mi mamá me enseñó a cuidar a mis hijos. Mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó a cuidar a mis hijos. Y yo sé cómo cuidar a mis hijos. No, mi hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debes cuidar a tus hijos? ¿Cómo debes formar a tus hijos? ¿Qué dice la Biblia? Deja que el Evangelio entre en todas las líneas. Que cuide, claro, algunos congregan, quieren ser fieles congregando, quieren ser fieles predicando, pero en sus negocios, ¿ah? Roban 100 gramos, 20 gramos, 50 gramitos por ahí. Roban, hermanos. Yo te digo porque yo un tiempo trabajé en abarrotes y me decían, ya, antes que abran la tienda, por favor, tomen, me dieron un tubo. Y yo decía, ¿qué es esto? Y un balde. Y estaban los pilares de costal de arroz que había. Y me dicen, ¿qué es esto? Digo, yo muy joven, ¿no? Todavía. Y agarro Inca, me dice. Buenas noches, buenas noches. Inca. Y un tubito así, hinco, volteo, y comienza a salir arroz al balde. Ahí tenlo, ahí tenlo, ahí tenlo, ahorita te indico. Ya, sácalo, sácalo. Inca, sacas y parece que no hubiera hecho nada, pero ya robaron. Ya se robó. Yo me arrepentí también de eso. Amén. Entonces, a veces uno hace lo que le ordenan cuando no tiene entendimiento. Pero deja que el Evangelio fluya en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. No te hagas dueño de tu vida. Ya no es para eso. Ahora haz que el Evangelio sea tu dueño. Que Cristo sea tu dueño. Para la gloria de Él. Y estarás en paz. Tantas cosas, hermano. Tantas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que Él quiere que en todos nuestros caminos estemos confiando en Él, apoyándonos en Él, en esperanza en Él. Pero tiene que haber un versículo. Esto lo copia el enemigo, hermanos. Los demonios copian eso. ¿De qué forma? ¿Cuándo se han visto en las películas de los magos? Dicen, lee este conjuro y va a suceder. Ellos cogen su librito y leen el conjuro para que suceda. Leen otro conjuro para defenderse. Leen otro conjuro para contraatacar. Eso que ellos hacen, lo han aprendido. ¿De dónde? De lo que debe ser la vida de un cristiano. Nosotros, todo lo que hacemos, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Como nosotros queremos? No, nos defendemos leyendo la palabra de Dios con esos versículos y lo repetimos varias veces en oración, lo meditamos y nos cubrimos, ¿no? ¿Y cómo atacamos al enemigo? ¿Cómo desbaratamos sus maquinaciones, como dice el apóstol Pedro, los apóstoles? ¿Cómo? Yo agarro y me pongo mis guantes espirituales y comienzo a boxear con el enemigo. Y me imagino que el enemigo ha caído y salto como loco. Cayó. No, hermano, no. Me cubro con el escudo de la fe, Efesios, ¿no? Efesios 6, ¿no? 11, 12 en adelante. Me cubro con el escudo de la fe, pero no es algo imaginario. Vamos a Efesios para que lo entendamos. Con la armadura de Dios. Pero hay un problema a veces ahí. En Efesios capítulo 6, bendito sea el Señor. De 11 en adelante dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y mira, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Te lo voy a mostrar. No en la Biblia, no, sino en el entendimiento de algunos hermanos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas o arcontes, también más se terminó, de este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas autoridades espirituales malignas que están hechas para gobernar el mundo y no tocar a la iglesia, estos están en los lugares celestiales, ellos vuelan, están en los aires.
13. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué dice la persona? Cierra los ojos en oración. Yo me ciño con la verdad. Se ponen ahí. Se ponen primero. Vestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué hacen los hermanos cerrando los ojos? Se ponen la coraza. Se imaginan que se ponen la coraza de la justicia. El calzado de los pies. Levantan sus pies, se ponen su calzado. Con al apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Cogen espiritualmente, cogen el escudo. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y se ponen el yelmo de la salvación, se ponen en la cabeza. Se cubren la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cogen la espada en imaginación. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, hermanos, ellos se imaginan y cierran los ojos y se ponen la espada. No está mal. Hasta ahí estamos bien. ¿Dónde está el error? El error es que ahí nomás quedó. Terminó su ayuno, terminó su culto, terminó su vigilia y después se llegó a su casa a renegar con sus hijos y se olvidó del yelmo, amén, del cubrir sus pensamientos. No obra en eso, no conoce los versículos que van a amparar qué cosa es el yelmo. Luego, imaginariamente se cubren en el culto, en el ayuno, en la vigilia con el escudo. Llegan a su casa, el enemigo les da un dardo. Que tu familia, que la salud, que el enemigo, que el maligno, que esto, que el otro. Y los hermanos que no conocen, se derriban, se desinflan como globito, como globo de grifo. Se desinflan. ¿Por qué? Porque no han entendido que estos términos son para entender que tenemos que conocer y ampararnos en los versículos que hablan de la fe. ¿Qué versículo está amparando tu fe? Para que hagas afrenta al enemigo con la palabra de tu Señor y te cubras. No es una imaginación, es un conocimiento. Se ponen el calzado de los pies, en la vigilia, en el ayuno, en el culto, se ponen ellos el calzado y los calzados los pies del apresto del Evangelio de la Paz. Y hasta ahora no predican a nadie. Dios camina con las sandalias del Evangelio, pero no predican a nadie. ¿Te das cuenta dónde está el error? En que todo queda en una imaginación y no queda y no entra al conocimiento y los hacedores. Esto solamente va a funcionar con el conocimiento y los hacedores. No caigas en imaginaciones solamente. La emoción es por un conocimiento. ¿Qué versículo bíblico está amparando la coraza de la justicia? ¿Mm? ¿Qué está amparando? ¿Qué versículo te está amparando? ¿Por qué lo haces? Recuerda que la vida eterna es el conocimiento de Dios y en Jesucristo, en quien fue enviado. Entonces es un conocimiento, no solamente es algo cegado. Tiene que tener versículos. Ora conforme a la palabra del Señor. Cúbrete conforme a la palabra del Señor. Amén. Guárdate en eso y vas a crecer más, mucho más, y el maligno no va a poder hacer nada contigo. Ten mucho cuidado. Y aquellos hermanos que tú veas así, enséñales y diles, espera. Hemos orado en la iglesia para que te pongas el calzado y calzados los pies del apresto del Evangelio de la Paz. Sí, yo estoy así que ya. Pero ¿cuántas almas ya has llevado a la iglesia? Ninguna. ¿Cuántos años tienes congregando en la fe? 8 años, 5 años, 1 año, 3 años. ¿Cuántas almas ya se han bautizado cuando tú has sido usado para que lleves la predicación del Evangelio? Ninguna. ¿Y en cuántos ayunos y cuántas vigilias te vienes poniendo el apresto del Evangelio y los calzados, ¿no?, del Evangelio? ¿Me dejo entender? La gente solamente va a la imaginación de este versículo, pero no van al conocimiento y a los hechos. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo nos da las pautas
de qué versículos van a cubrir para tener un crecimiento estable en el camino del Señor. ¿Quién vive? La sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Entonces, depositar la confianza no solamente es en, en la imaginación. Esta imaginación tiene que ser llevada al conocimiento del Evangelio. Repito, versículos que amparan las áreas de tu vida y la aplicación de estos versículos. Pastor, quiero ser una buena esposa, quiero ser un buen esposo. Y ellos ayunan, vigilan, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen esposo. Pero ahí nomás quedó. No van y estudian los versículos que le van a enseñar a ser un buen esposo. No estudian los versículos que le van a enseñar a ser una buena esposa. Y por años y por años y por años diciendo, por qué mi familia está así? ¿Por qué mi familia está así? Está así porque toda la vida has vivido una imaginación y no has querido conocer. Ese es el problema de muchos, que solamente viven en imaginaciones y después dicen, ¿por qué pasa esto? Ahora lo tienes claro, creo yo. El Espíritu del Señor nos da consejo. Es conocimiento y aplicación. Conocimiento y aplicación. Dile a tu hermano que está acostado. Conocimiento y aplicación, hermano. El libro de Santiago le dice hacedores, no oidores. Hacedores, mas no oidores. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a Jeremías 17, del 7 al 8. El libro de Jeremías, capítulo 17, del 7 al 8. A ver, hermana Claudia, le paso el micro para que lo pueda, una vez que lo encuentre. Jeremías capítulo 17, del 7 al 8. La pastora dice, vamos hasta el 9, hasta el 10. Amén. Vamos a hacerlo del 7 al 10. Amén. ¿Lo tiene, hermana? Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 17, del 7 al 10. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A su nombre. La Claudia dice, Santo Dios. Esta palabra en el versículo 17, bendito el varón que confía en Jehová, es el mismo, la palabra confiar que utiliza aquí es la misma palabra en hebreo que utiliza Proverbios 3 del 5 al 6. En el Proverbios que hemos leído decía, fíate de Jehová con todo tu corazón. Esa palabra fíate también es el término bataj, B-A-T-A-K-J, bataj. Aquí en Jeremías, capítulo 17, versículo 7, cuando dice, confía en Jehová, también es el mismo término bataj. Entonces estamos entendiendo ya que la palabra del Señor nos dice que debemos de confiar en Él, fiarnos en Él, esperar en Él, asegurarnos en Él, apoyarnos en Él, tener esperanza en Él. Mira, todo lo que hará el término fe, fidelidad. Tremendo, es bien profundo. Como hemos estudiado el domingo, la palabra cree en Jehová, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, dice, ¿no? Pero la palabra creer no era como imaginábamos. Era guárdate en Jehová, encomiéndate en Jehová, ¿no? Todo lo que compete, afíate también en Jehová. Ajá. Qué tremendo. Las, las palabras del Señor en el Evangelio es más profundo de lo que imaginamos. Amén. Entonces, qué tremendo. Dice,
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, bendito, bendito. Y confiar en Jehová no es confiar en ese Dios invisible que queda, para muchos queda ahí. Ese Jehová es el verbo hecho carne. Ese Jehová, ese Padre, es su palabra. Confía en su palabra. Dice, confía en su palabra, porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué aguas? Las aguas del Espíritu. No estarás cansado. Que junto a las corrientes te echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso, dices el corazón, ¿ves? Por eso que Cristo pide, muere. El Señor dice, muere. Muere a ti mismo, muere tu carácter. El día que usted se bautizó, hermano, hermana, el día que te bautizaste, has muerto. Tú no te bautizaste en vida, tú te bautizaste en muerte y resurrección. Muerte a la vieja vida. Es por eso que cuando entraste al agua, fuiste sepultado. Y cuando saliste del agua, recibiste resurrección en Cristo. Porque el corazón que tú tienes es engañoso, hermano. Engañoso. Todos. Tu mente es engañosa. Mejor que tu mente sea como un motor que se alimente de ese combustible. ¿Y ese combustible qué es? El Evangelio. Si el Evangelio no es el combustible de tu cerebro, hermano, no pienses más. Ponte a orar, porque te vas a enfermar. Pero si el combustible de tu cerebro, de tu mente, es el Evangelio, vas a estar en paz, vas a estar sano y no vas a estar afligido. Vas a tener esperanza. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Ese pensamiento, esa palabra corazón, es lo mismo, el mismo referente a Santiago cuando dice y habla de la lengua. Es lo mismo. El apóstol Santiago nos habla de la lengua. ¿Quién lo conocerá? Es perverso. Los mismos términos que utiliza aquí. ¿Por qué? Te pregunto, cierra tu lengua y en tu mente di Cristo vive. Va a hablar ahí una lengua espiritual. Ya esa es la mente. A esa lengua se refiere el apóstol Santiago, que le enmudezcan, que la frenen. Cuando dice en el antiguo pacto del corazón, el apóstol Santiago está refiriéndose también a la lengua de tu mente, la lengua de tu corazón que maquina cosas raras, que maquina cosas espantosas, que hasta a ti mismo a veces te da vergüenza de maquinar. La sangre de Cristo, el nombre de Cristo, el Evangelio, tiene poder. Perverso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. ¿Por qué estoy viviendo así? Porque el Señor te ha dado el fruto de tus obras. Si no te gusta, vuelve a sembrar en tu campo el Evangelio sano, santo, hermoso, y espera con paciencia a que eso dé fruto. ¿Por qué estás pasando un mal momento? Porque hace años sembraste malos momentos. Si tú siembras con el Evangelio, hoy, estate seguro que en un tiempo vas a cosechar bien. Mientras más tú siembres tu vida con el Evangelio de Cristo, tu futuro reverdecerá. Pero si tú siembras con tu propio pensamiento, tu propio entendimiento, yo hago así las cosas porque quiero, porque yo pienso que esto debe ser así, yo no me equivoco, yo tengo la razón, caíste. Y peor, eso está sembrando esas fechas y mira lo que cosechaste. Quizás te duele, pero ahí está tu cosecha, porque dice el Señor que te dará el fruto según tus obras. Ya, está bien, no te gusta lo que cosechaste. Y terminó la vida ahí. Ahí terminó la vida. Hay jóvenes que se enamoran
y siembran mal en su vida sentimental. Y algo pasa en el mundo y después están colgando como piñata. ¿Por qué? Porque empezaron a recibir el fruto de de su propia siembra y cosecharon dolor. ¿Y qué terminó ahí la vida? No. Grande y hermoso es el Señor, que en Cristo, el Señor hace nuevas todas las cosas. En Cristo. En Cristo. Y esa oportunidad que tenemos de hacer nuevas las cosas es en Cristo. Por eso el Señor siempre nos dice, muere a ti mismo, muere. Tu carácter no sirve para la gloria de Dios. No sirve. Es por eso que el carácter de nosotros solamente tiene que estar postrado en adoración. Nuestro temperamento tiene que estar postrado en adoración. Porque si no está postrado en adoración, va a hacer cosas terribles. La sangre de Cristo, a su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos también, por favor, a Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. A ver, bueno, Marino, del 3 al 4. Isaías 26, del 3 al 4. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Dice la palabra hermosa del Señor, tú guardarás en completo tormento, dice, ¿no? ¿No? Completa aflicción, dice, ¿no? Preocupación, ¿no? Desamparo. ¿Y por qué viven los hermanos así? Hay hermanos que viven así, en preocupación. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? Desamparo, preocupación, aflicción. ¿Qué pasará de mí? ¿Y por qué pasa eso? Dice. ¿Por qué están así? Porque sus pensamientos son perversos y no confían en Jehová, no confían en Cristo. Pero si alguien cree y confía en Cristo, dice, Él te guardará en completa paz. Oye, pero tu familiar está así. ¿Y qué? ¿Piensas que el Espíritu de mi Señor no está haciendo nada? ¿Crees que mi Cristo no se está moviendo porque estoy orando, ayunando? ¿Piensas que mi Señor no está trabajando? ¿Piensas que el brazo de Él ha sido cortado? La sangre de Cristo. El Señor se está moviendo en favor de los que confían en Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo puedo perseverar yo en Cristo? Algunos dicen como un cliché. La sangre de Cristo, ¿cómo es? El Señor, la sangre de Cristo, me curo con la sangre de Cristo, dicen, como un cliché. Están saliendo de hablar murmuraciones, el Señor los expone a temas peligrosos. Me curo con la sangre de Cristo, dicen. ¿Cómo te vas a cubrir con la sangre de Cristo si estás en pecado? Primero arrepiéntete. Otros, como un cliché, ¿no? Para todo. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando está temblando, viene el chatuco, va por su casa, lo visita, 3 de la mañana. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, pero si estás en pleitos con tu esposo, si estás en pleitos con tu esposa, si estás en resentimiento con tu familia, con tu prójimo, ¿cómo que la sangre de Cristo tiene poder? Hermano, hermana, primero arrepiéntete, ordena tus veredas, clámale al Señor que consagre nuestros corazones de todos para su gloria. No utilices el Evangelio como un cliché. No es así. No es así. Fíjate de Jehová y persevera en Él. ¿Cómo voy a perseverar en Él? En su palabra, en el conocimiento de su palabra.
Lee el Evangelio todos los días, que queden versículos, que queden la palabra del Señor en tu corazón. Persevera, dice, eh, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú ves a un hermano así todo, su rostro desencajado, su ojito le late, ¿qué significa? ¿Está confiando en el Señor? No. Y eso está así, ¿por qué? ¿Por qué? Por su propio pecado. Por su propio pecado. Es terrible, hermanos. Es terrible. Versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. No dice por momentos. Cuando vas al mercado, confía que vas a tener los mejores productos para ti y al mejor precio. Confía. Cuando vayas en el carro, confía que siempre vas a encontrar asiento. Hermano, para la gloria de Dios, en cosas pequeñas le doy testimonio. Por ejemplo, también cuando yo subo a un carro, ahí nomás me siento. No pasa mucho tiempo y me siento. No pasa mucho tiempo y me siento. Y voy cómodo, tranquilo. Y ahí voy leyendo la palabra de Dios, tranquilo. Pero si estoy parado, no puedo leer. Y digo, Señor, dame tiempo porque trabajo. Dame tiempo para poder leer también. Y me siento y aprovecho esos tiempos para leer la palabra de Dios. Y Él me da el asiento. Y en muchas situaciones, hermanos, confía en todo. Ay, es que el negocio está abajo porque ha subido, lo que me están explicando así. El negocio está abajo, pastor, porque ha subido la tasa de pobreza en el Perú. Qué terrible, qué terrible. Ya condenó su negocio, pues. Yo dije, o sea, acabas de condenar tu negocio. Ya quebraste ya hoy día. ¿Qué hago? Arrepiéntete. Abre otra vez tu negocio. Hay producción para ti. ¿Acaso no te das cuenta que el día que todos los negocios cerraron en pandemia, no creciste tú más? Y ahora porque alguien dijo que la pobreza ha subido un 1 o 2% en este periodo, ya, ya te llenaste de preocupación. Hermanos, no se dejen guiar por los medios de comunicación. Eh, eh, te lo digo bien claro en el amor del Señor. Todos los medios de comunicación, internet, redes sociales, emisoras radiales, publicidad a nivel nacional, provincial, mundial, internacional, tienen un solo objetivo, uno solo, atormentarte. Atormentarte, completamente atormentarte. ¿Por qué? Porque ellos gobiernan bien en el caos. Ellos gobiernan bien cuando tú estás atormentado. Estás tranquilo y te ponen promoción, ¿no? 2 por 1, cierra puertas. Ya tu corazón comienza a latir fuerte, está desesperado. Amiguito, préstame platita, por favor. Ya te desesperó y entraste en deudas. Porque te atormentó el enemigo. ¿Entiendes? Vive tranquilo en Cristo. Pero pastor, ¿usted está ordenando que ya no vea noticias? No, no. Puedes ver noticias para que más o menos conozcas algo de lo que pasa en el mundo, para que veas el poder del Evangelio, de cómo te guarda Él, no para que te atormentes. Hay hermanos que ven problemas de inseguridad. Todo es, ¿no? Todo es. Asalto por allá, robo por allá, delincuencia por allá, marcas por allá, todo eso es. ¿Y la gente cómo está? Asustada. Tú mira las noticias, confía en Jehová y dile, Señor, gracias porque tú me guardas, porque veo tu palabra viva en mí para ayudar a otros a que confíen en ti. Lo pido, Señor Jesús amado, ayúdame, dile.
Persevera en Él, en su palabra, porque en ti ha confiado, dice. Confiad en Jehová perpetuamente, dice, todo tiempo, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ese Jehová el Señor para la iglesia fue manifestado y es Jesucristo. A través de Jesucristo y de confianza en Él, estamos libres de toda condenación y en obediencia a Él estamos en salvación. Te pido por favor que sigas obedeciendo al Evangelio, sigue amando a tu Señor, sigue confiando en Él y no te distraigas. No te distraigas de lo que Él está haciendo contigo, no te atormentes, sé fiel a su palabra. Entonces damos cuenta que aquellas personas infieles al Evangelio son aquellos que a la primera noticia ya están que se chequean ya. Pasó esto, ya están así ya. ¿Por qué? Son infieles, no tienen fe, son Tomás. Ellos son Tomás. Y es doloroso, ¿no? Es doloroso. Ellos están tranquilos solamente cuando ven. Y si no ven, no están tranquilos. ¿Tú crees que a Jesús le plació eso? Ese extremo llegar, así, pon ahí. Y a veces sin querer tú haces eso. Tú eres una Tomás o un Tomás más. Mejor arrepiéntete y cree en Jesucristo, confía en Él, que Él está haciendo su obra en tu vida, que Él tiene control de tus hijos y vas a ver cómo se van a convertir. Vas a ver cómo los ángeles van a estar a tu servicio. No tengas temor, ten paz en Él, confía en Cristo, que Él es nuestro Señor y Rey de Reyes. Amén, amados hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De repente, ¿alguien? Libremente, hermana Claudia, ¿alguien? ¿Preguntas? ¿Sí? Hermano Marino, ¿va a ser Julia alguna pregunta? Señor bendiga, hermano Amadeo, hermana Eli, hermano Jorge, hermano Juan, hermana Margarita, hermana Karin, hermana Caricha Poñán. Señor los bendiga grandemente. Amén. ¿Quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? ¿O todo bien? Muy bien, Señor los bendiga y les prospere en todo.